Quiero darle gracias a todos los ministros que nos prestan sus oídos y este discipulado que no es enseñanza, la diferencia entre una enseñanza y el discipulado es el eilón, que significa el conocimiento, y discipulado tiene como propósito formar a Cristo. Entonces el discipulado siempre es más agudo, es más punzante. La idea es que de este discipulado salgas cortado, tijereteado, sangrando. Y tenemos una hermosa cantidad de personas de diferentes países que Dios nos ha prestado sus oídos. Gracias por conectarse. Colosenses capítulo, hoy día les quiero decir, mire, eh, levante la cara y mire el Zoom, escuchen. Hoy día les quiero hablar de no conocer a nadie según la carne. Cuando nosotros conocemos a la gente, aún dentro de la iglesia, tenemos una impresión. Y Pablo prohíbe que conozcamos a la gente según esa impresión que nos dan los sentidos naturales. De eso quiero que hablemos, cómo Dios quiere que veamos a las personas. Pero tenemos que hacer un pequeño resumen. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Voy a retroceder al versículo 26, ¿ya? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado en los santos. Dios tenía algo guardado. En Colombia dice tenía su guardado. Durante 4000 años el Señor guardó un secreto que el único que sabía el secreto era Jesús. ¿Cuál es este secreto? Lo dice el versículo 27. Un secreto tan potente, tan poderoso, que ni Satanás sabía cuál era el plan definitivo de Dios. Si Satanás hubiera sabido cuál era el plan de Dios, no mata a Jesús en la cruz. O no mueve los hilos para, para desbocar en odio en la cruz del Calvario. En realidad Jesús se dio a sí mismo, pero le hizo creer al diablo que Satanás había vencido allí al matar. Pero si Satanás hubiera conocido el plan, jamás hubiera permitido que Cristo muriera en la cruz. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A ver, yo entiendo que no todos pueden tener una revelación profunda de Jesús, pero Jesús jamás fundó una religión. Repito, Jesús jamás fundó una religión. Decir que usted es evangélico se contrapone con lo que Jesús quiere. Jesús no fundó una religión, Jesús fundó un reino. Cuando Juan Bautista dice, el reino de los cielos está entre vosotros. O sea, la idea de Dios tiene que ver con gobierno más que con fe. Por eso Jesús predicaba el evangelio del reino. Jesús no predicaba el evangelio de María, Jesús no predicaba el evangelio católico, Jesús no predicaba el evangelio evangélico, Jesús no predicó el evangelio de la sanidad interior, no predicó el evangelio de la liberación. No, Jesús tenía un solo mensaje y era, señores, los vengo a gobernar. Evangelio es buenas nuevas y reino es gobierno. Y esto tú lo puedes encontrar en Mateo 3, 4. O sea, tenemos millones de personas que van a los cultos, pero son ingobernables. Gracias por su alegría, se le nota la felicidad en su cara. A ver, levante la mano los que tienen por rey a Jesús. Entonces, de hecho, de manera profética, arriba dice rey de los judíos, pero dice rey. Entonces, el evangelio básicamente es quien te gobierna. Entonces, no tiene que ver con creer en el Jesús milagrero. De hecho, la vida eterna no tiene que ver con el cielo. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a su Hijo. Entonces,
todo cambia. El secreto mejor guardado hace que todo cambie. Porque ¿cuál era el secreto, Zoraida? ¿Cuál era el secreto que el Señor no le contó a nadie? Que Cristo ahora vive en nosotros, que iba a Vive morar en en nosotros. nosotros. Míreme, usted no es seguidor de Jesús. Si usted es seguidor de Jesús, usted tiene una linda religión. Usted es portador de Cristo. Gracias por su alegría, la alegría de José Alejandro me tiene perpetuo, Manuel Vergara me tiene contagiado con esa alegría. Le voy a volver a decir, usted porta a Jesús. Donde usted va, Jesús va con usted. Ahora, estoy haciendo este pequeño repaso porque tenemos que entender que para no ver a la gente según la carne, tenemos que comprender esto. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora, cuando Dios vino a morar dentro de usted, no vino a morar en su alma, vino a morar en su espíritu. Está claramente establecida una división de un hombre tripartito: cuerpo, que es alimentado por su vida sensorial, ojos, oídos, etc. Alma, donde habita la voluntad, el intelecto y las emociones, y el espíritu, donde mora Dios, donde está la intuición, la conciencia y la comunión. Entonces usted es tripartito. Ahora, la voluntad no habita en el espíritu. Ahí está el problema, que la voluntad habita en el alma. Entonces, que usted se deje gobernar por Dios es una decisión suya, no de Dios. Repito, que usted quiera ser gobernado depende de su alma, de que usted se deje rendir por Dios. Ahora, si queremos que el espíritu tome el control del alma, y esta es la vida cristiana, si queremos vivir por el espíritu, tenemos que darle rienda suelta a la vida espiritual. Por eso, míreme, quiero abrirle mi corazón, así con todo el corazón del mundo. Si usted viene obligado, usted no vino en el espíritu. Usted vino en sus emociones, usted vino en su intelecto, usted vino obligado. Entonces, si usted está aquí obligado para agradarme a mí, agradar a la pastora Zoraida o agradar al general Jorge, no le va a servir mucho esto. Porque el problema es que la voluntad habita en el alma, no en el espíritu. Y para accesar a la bendición del espíritu, usted tiene que rendir su voluntad. Este discipulado solo le sirve a la gente que tiene hambre de Dios. En serio. Ahora, tiene que considerar lo siguiente: todo lo que ve se va a destruir. Me gusta el grupo de hombres mayores que entró porque todos tienen el mismo problema que yo. En algún momento tuvimos una selva amazónica en la cabeza, pero los años nos fueron botando el cabello. O sea, esto quiere decir, Darwin, ¿tuviste abundante cabello alguna vez? Desmuteate. Está muteado. Bueno, me imagino que lo hice igual. Entonces, yo uso gorrita. Me encantan las gorritas, las cachuchas, pero también hay un motivo de que mi cabellera frondosa. ¿Por qué te estoy tocando algo tan trivial? Porque toda tu vida natural te está indicando que te estás muriendo. Gracias por su alegría. Usted piensa vivir 1000 años. Todo, yo veo a veces Amén, amén. veo las películas y veo que los chicos saltan las vallas, corren, y yo ya no puedo hacer eso. Levante la mano los que ya se están afirmando en las barandas para bajar escaleras largas. Levante la mano los que le tienen miedo a las caídas.
No, aquí viene lo peor. Levanten la mano los que quieren bajar de peso, pero no pueden. Te ganó la buena mesa. Entonces, todo está indicando que te estás muriendo. Todo lo que logramos ver es pasajero. Aún lo que tú estimas importante en esta vida es pasajero. Tu matrimonio es pasajero. La relación con tus hijos es pasajera. Tu dinero es pasajero. La Biblia dice que todo lo que nuestros sentidos ven terminarán pereciendo eternamente. Por eso, lo único que te va a sostener en la eternidad es la vida espiritual. Para Dios es más importante esta clase que cualquier otra clase, porque esto tiene que ver con tu hombre interior, con la vida en el espíritu. Ahora, si quieres vivir por el espíritu, escuche bien, te va a tocar tener los ojos del espíritu. Vas a tener que discernir tu entorno espiritualmente. Voy a volver a... Vas a tener que discernir tu entorno espiritualmente. Si para ti la iglesia es un lugar donde ir el día domingo y desconectarte del espíritu en la semana, no estoy hablando de la fe. Porque los demonios creen y tiemblan. No, es que yo creo en Diosito. No, usted está tan perdido como el mundano. En serio. Porque el propósito de Dios no es que creas en Él, sino que vivas por Él. Lo repito, no es creer en Dios, es vivir por Él. Es cuando tienes un novio y tu novio sabe que le vas a hablar de Cristo. Es que tu esposa sepa que vas a hablarle de Dios, porque vives en Él. Porque en la mañana disfrutas tu vida espiritual. Eso significa, cuando Pablo dice que ya no conozco a nadie según la carne, y abrimos nuestra Biblia, nos metemos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Le voy a pedir al pastor Alberto que lo lea de manera fuerte y clara. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. A ver, ya estamos. 5:16, Corintios. ¿Sí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Sí. Ahora, mira lo que dice, conocer a la gente según la carne. ¿Sabes qué es bueno a veces que no nos conozcamos en persona, Alberto? Porque estás obligado a conocerme según el Espíritu. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Amén. Entonces, Pablo dice esto, a nadie, porque está desarrollando una vida espiritual. O sea, ni siquiera puedes darte el lujo de conocer a tu pastora según la carne. Ni siquiera yo puedo, porque Pablo dice, a nadie. A nadie. Creo que Michael está conectado por allí. Entonces, Michael me puede decir, no, lo que pasa es que me enamoré de Diana. ¿Y cómo es Diana? No, una flaca alta. O sea, me está describiendo Amén, su amén, carne, amén, amén. pelotita de carne. Y Pablo dice, a nadie conozco porque está desarrollando la vida del... No, a ver, descríbeme a Sonia. No, es una mujer bonachona, una buena maestra, cariñosa, se manda su rana, pero me compra con un pan con, con, con arequipe, y ya sabe cómo quitarme la molestia. Bueno, ahí estoy describiendo a Sonia según la carne. Gracias por su alegría, su
Y oye, escucha bien, y Pablo dice, a nadie conozco. Entonces, algunos de mis discípulos me dicen, no, está cambiado, porque usted antes era más estricto, más enojado. Me está describiendo según la carne. No, y Pablo dice, a nadie conozco según la carne, porque tengo que desarrollar una vida espiritual. Ahora, quiero que me observe acá, obsérveme acá. Esto es duro, esto es difícil, porque cuando dice a nadie, incluye a mi esposa. ¿Aló? Y si yo tuviera que describir a mi esposa es una mujer profesional, es administradora, ¿sí? Es administradora pública. Mi esposa es mamá. Uf, Dios mío, a mí me hubiera encantado tener una mamá así como es ella. Llegas a caer en la permisividad. Cuando yo le voy a decir algo a Amy o a Zoe, ella es la que la justifica. Amy tire la cadena del baño, no, es que no alcanza. Entonces ella está escuchando en la otro lado de la casa y desde allá se escucha, no alcanza. O sea, ¿de dónde sacó ese oído, viejo? ¿De dónde? ¿De dónde? La mamá, es la esposa. Ahí no te puedo explicar muchas cosas porque te sonrojarías, pero es la esposa, esa mujer que me coquetea en el día, esa mujer cariñosa, la esposa, esa mujer que se acerca a mí y me dice, mi amor, un tinto, mi amor, ¿qué piensas tú de esto? Tomamos decisiones, es la esposa, es la ama de casa, es la mujer que yo a veces le digo, mi amor, no cocines hoy día, déjame a mí hacerlo, vamos a comer. Todas esas descripciones que son válidas, es según la carne. Mire, escuche, cuando usted se decepciona de alguien, cuando usted la mayoría de las veces es porque usted está identificando los errores en la carne sin considerar el proceso. Ay, que alguien diga amén, diga uy. Entonces Aleluya. Pablo dice, nadie conozco según qué, la carne. Y ocupa eso, la palabra carne. La palabra conocer, yo me di el trabajo de buscar la palabra conocer, es eido, y significa juzgar según lo que veo, según lo que percibo y según lo que entiendo. Literalmente, es increíble que Pablo diga esto, según lo que veo, lo que ven mis sentidos. No, lo que pasa es que mi esposo me gritó. Sí, en su alma tiene razón. Percibir en lo que recibe de la... No me sabe hablar, duro, lo que percibo y lo que entiendo de esa persona. Eso es conocer a alguien. Y dice que tú puedes ver con ojos carnales a alguien, percibir lo que esa persona entrega y entender. Mira, escúchame bien, esto es muy importante. Yo te voy a decir por qué. Porque una persona no abandona una iglesia. Una persona abandona a la gente. Cuando una persona dice que se va de la iglesia, no se va de la iglesia. Puede terminar congregándose en otra iglesia. Deja un grupo de gente. No es que deje a su autoridad, deja un grupo de personas. Entonces esto es serio. Y Pablo dice que para no romper cosas que todavía no deben ser rotas, no puedes percibir a la gente según la carne. No puedes hacerlo. Es más, mira, voy a decirte algo. Tú no puedes percibir tus metas según tu carne. No puedes hacer. O sea, si Moisés
Si Moisés hubiera percibido su vida según la carne, ni siquiera sigue pastoreando, ni siquiera sube el cerro a ver la zarza, porque hubiera abandonado a su esposa, hubiera abandonado su trabajo, hubiera abandonado ese desierto. ¿Se escuchó lo que acabo de decir? ¿Sabes por qué tu descontento? Que no alcancé, no logré, no gano más plata, no soy más profesional, no tengo las metas, porque tú percibes tu vida según la carne. Gracias por su alegría, su motivación. No, que yo quería ser profesional y aquí, no sé, vendo seguros. Hago esto. Pero el problema es que Pablo dice a nadie percibe. O sea, está hablando de un entorno. Mientras tú percibas tu vida. Mira, yo te voy a contar algo. Quiero honrar a los exmilitares con esto. Yo postulé a la Escuela Naval de Oficiales el año 1985. Llegué hasta lo último, hasta el último. Y en la entrevista personal yo era hijo de padres separados. Y en la Escuela Naval, te estoy hablando 35 años atrás, no se aceptaban hijos de padres separados. No sé si será igual en Ecuador, no lo sé. De hecho, mis contingentes de esos años, los que postulamos juntos, son contraalmirantes. Y resulta que en la última etapa me atendió un comandante que ya conocía toda mi historia, ya me habían investigado y me dijo, señor José Miguel Cáceres, usted no puede ser oficial porque usted es hijo de padres separados. Cuando yo salí de aquello, yo dije, o sea, toda mi vida, durante muchos años, yo al ver un oficial naval, yo lloraba. ¿Cuántos saben lo que es la frustración? Levanten la mano, por favor. La frustración. Porque tu frustración procede de un juicio en la carne. Oye, entonces, muchos años estuve así, viendo al oficial, lloraba, yo ya me veía con mi oficial de cadet, con mi investidura de cadet, pero pasaron 5 o 6 años y yo tuve un sueño donde yo estaba en el buque Escuela Esmeralda y tenía el grado de capitán de fragata, comandante. Y yo le decía a mis compañeros, ¿qué hace este uniforme en mi casillero? Y me dice mi comandante, vístase rápido, pero yo fracasé. Soy hijo de padres separados, jamás podría llegar a ser oficial porque mis padres fracasaron y ese fracaso me arrastró a mí. Y el comandante de la nave me dice, mi comandante, ya al puente de mando porque usted es comandante. Y cuando yo fui a salir de la fila, usted sabe que los oficiales siempre tienen una agenda en su mano. Cuando yo fui a salir de la fila, en mi agenda era una Biblia. Entendí que sí soy comandante. Si yo mido mi vida, Amén. si yo vivo mi vida según la carne, estoy podrido. Si yo veo a mi esposa según la carne, porque la carne es un velo. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? La carne te dice, envejeciste. Hombre, gracias. Gracias por tu alegría. Se te cayó el pelo. La carne te dice, flaca, gordo. La carne te dice, mamá soltera, divorciado. Oye, que alguien diga amén, por favor. La carne te dice, no te podés casar de blanco, cochinona. Oye, que alguien diga amén. La carne te dice, tus hijos tomaron malas decisiones,
por tus malas decisiones, porque no eras buena persona, por esto y por esto otro. La carne es un velo que no te deja ver lo que Dios ha hecho en tu vida todos Amén. estos años. O decides vivir según la carne, conocer tu vida según la carne, o lo comienzas a seguir, a ver y a creer según el Espíritu. ¿Qué vieron los discípulos cuando Cristo estaba muerto en la cruz? Fracaso. Esta platica se perdió. Seguimos a un hombre durante 3 años y medio que terminó muerto en la cruz del Calvario y no fuera nada, se murió primero, de vinucho. Entonces, cuando María estaba a los pies de Jesús, la gran preocupación de María era quién la iba a sostener, porque Jesús le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Es un tema de preocupación de quién la sostenía. Entonces, vas a tener que luchar por juicios carnales el resto de tu vida, a no ser que empieces a vivir en el Espíritu. ¿Aló? ¿Está allí todavía? Amén. No, es que yo quería ser profesor en otro lugar y Dios te mandó al pueblo más pequeño de Colombia. Es que yo debería estar en otra posición y Dios te mandó a ser profesora arriba, en la punta del cerro, hermano, donde ya no llegan ni los demonios, pelean allá. Te mandó un pueblo pequeño a pastorear, con gente difícil. Y Dios dice, aquí hay un problema, estás viendo tu vida. Cuando Pablo dice a nadie, se incluye así, estás viendo tu vida según la carne. Ahora, déjeme decir algo, Jesús, cuando resucita, pasa 40 días entrando y saliendo, no por las puertas. A ver, ¿cómo se aparecía Jesús a los discípulos? Que alguien me responda, ¿cómo Jesús aparecía Atravesando paredes. a través de las paredes? Un día sale desde el suelo, viejo. O sea, está todo reunido. Hola, soy Jesús. A mí me dan 2 ataques al corazón surtido, viejo. O sea, me da un ataque, lo miro de nuevo con la mitad del cuerpo el debajo de la tierra y me vuelve a dar otro ataque. Los caminantes de Maús. Jesús se oculta según la carne. Uy. Jesús se oculta según la carne, pero mientras hablaba, los caminantes decían, ¿acaso no había algo en nosotros que ardía? Entonces yo les describo a mi esposa según la carne. Se las describí, pero según el Espíritu, porque ya no la puedo conocer según la carne. Entonces, ahora debo discernir su vida según el Espíritu. Una mujer de oración, una mujer de intercesión, una maestra en la palabra, una mujer que se levanta de madrugada a orar, una mujer que tiene un espíritu profético certero. Bueno, y los defectos, una mujer que está siendo procesada por Dios. No voy a contar muchos detalles, lo voy a cortar, no me gustó su reacción. Se acabó. Este matrimonio se acabó. Se acabó. Ya no más. Y Dios dice, creo que tu vida espiritual está en el piso. Mira, el peor error, porque la carne es un velo, no te deja ver lo que Dios está haciendo dentro de la persona.
Porque el problema de la carne es que siempre te va a decepcionar. La carne trae consigo decepción. Si usted me va a ver a mí según la carne, usted se va a decepcionar. Pero Pablo dice a nadie, la pregunta mía es, ¿qué ve en mí? No, lo que pasa es que el apóstol es chileno. Primero es chileno. Sé que es ingeniero y es buena persona. O sea, si esa es su descripción de mí, y es como estricto el hombre. No, es que mi esposo es acelerado, mi esposo es aquí, mi esposo es allá. O sea, si tú me estás viendo a tu esposo así, tú estás haciendo una descripción según la carne. Si tú me describes a mí así, eres buena persona, amorosa, cariñosa, ha cambiado mucho, y sé que es chileno, me estás describiendo según la carne, y según la carne, yo a ti no te sirvo. Pero si tú me describes a mí con un hombre que tiene una palabra revelada, que se rindió al proceso de formación del Cristo formado en él, que es un buen sacerdote de su hogar, porque tú me puedes decir que soy buen marido y esa puede ser una descripción en la carne, pero si me dices que soy un buen sacerdote, una buena cabeza de mi hogar, en el espíritu, tú recién me estás conociendo en el espíritu. Ahora, la pregunta es, ¿cómo defines espiritualmente tu entorno? ¿Cómo defines tu vida espiritualmente? ¿Cómo defines a tu esposa? No en la carne, en el espíritu. Porque la carne te va a decepcionar, la carne te va a fallar, la carne oculta a la verdadera Cintia, la carne oculta al verdadero José Miguel, la carne oculta a Jaime. Déjame darte tres. ¿Cuántos quieren comenzar a discernir su entorno espiritual? Levanten la mano, por favor. Su entorno espiritual. ¿Sí? Estoy dejando la mitad del tema dentro, pero mira, según la carne, ni los hermanos le creían a Jesús. Juan capítulo 7, versículo 3 al 5, lo voy a leer yo. Juan 7, 3 al 5 dijo, y le dijeron los hermanos de Jesús a Jesús, sal de aquí y vete de Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que quiera ser famoso hace estas cosas en secreto. Manifiéstate al mundo, le dijeron sus hermanos, porque ni aún sus hermanos de sangre creían en él. ¿Por qué? A ver, ¿por qué tú crees que los hermanos de sangre no creían en él? ¿Eh? ¿Que alguien me cuenta? Porque lo veían en la carne. Lo veían en la carne, crecían, este Jesús, el malo para la pelota. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Es que Jesús, es que va al baño. No es bueno para nadar. Entonces la descripción que tiene un hermano de ti te describe la carne. Comunicadora, habladora, etc. Entonces los hermanos tenían una visión de Jesús carnal. Cuando tienes una visión carnal de alguien, dejas de creer en ese alguien. ¿Lo repito? Cuando tu conocimiento se basa en la carne, dejas de creer en tu proceso. Me voy. ¿Por qué? Colapsé. Porque no veo el resultado que quiero en mi vida. Uy. ¿Por qué? Porque estás viendo tu vida según la carne. Pero Dios te habló. No, yo colapsé. No puedo seguir. ¿Por qué? Porque tus sentidos naturales te dicen que fracasaste.
Oye, que alguien diga, diga, uy, es que vivo en una pieza y tengo 38 años, tengo Amén. 40 años. Claro, cuando tú mides tu vida según la carne, queda muy poquito de ti. Ahora, pero es que tuviste una palabra del Señor. Tenemos una palabra del Señor. No, es que ya mi etapa llegó hasta acá, ya colapsé. Claro. Entonces viene el Señor y dice, pero yo te hablé, yo te dije, yo te mostré un camino. Sí, pero imagínate, Moisés colapsa a los 20 años, cuando su proceso duró 40. Yo le decía a alguien hace poco, le decía, mira, no te vayas, porque irte no dejas una iglesia, no dejas a un apóstol. Si tú te vas porque consideras que terminaste una etapa, porque consideras que, que tus sueños no se han cumplido, pero Dios te dijo otra cosa. Mira, sujétate a Dios a como dé lugar, agacha la cabeza, deja que el Señor termine el proceso, déjalo así. Mira, yo mismo, en algún momento se lo dije con lágrimas, yo mismo siento que mis deseos no han cumplido. Con esta palabra podríamos alcanzar a multitudes, pero hay que estar llamando a la gente para que no llegue tarde, para que no se levante tarde, para que se conecte a la hora. Y yo lloraba mientras le decía eso, pero yo decido obedecer al Señor, yo decido permanecer acá por Dios, por la gente que es fiel, porque Dios me está matando a mí. Yo soy el que tiene que ir a la cruz del Calvario. Entonces, al final, si yo me salgo del propósito, termino en desobediencia. Y no en desobediencia a mi apóstol Raúl Vargas, que es mi cobertura, termino en desobediencia a Dios, y eso es grave. Y la Biblia dice que el que se junta con el desobediente acarría maldición. Eso dice la Biblia. Si a alguien se le va a la pastora Zoraida en desobediencia, si alguien, no estoy hablando en desobediencia a ella, estoy hablando en desobediencia al Señor, y usted se junta con él, usted va a meterse en un proceso. Levanten la mano los que se metieron cuando Dios trataba a un hermano. Yo me acuerdo que mi papá a veces le daba pao a mi hermano, y yo me ganaba 2 pao por meterme. ¿A cuántos les pasó eso? ¿A cuántos les regalaron pao por meterse en lo que no era su proceso? Entonces yo sugiero, usted tiene que definir sus relaciones, no en la carne. Por eso 2 Corintios 5:16 es tan grave. No disciernan ni las amistades. Mira, Pablo cayó, terminó con la cabeza decapitada. Los profetas le decían, no bajes a Jerusalén, no bajes. Es que estoy ligada en el espíritu. Mentira. Estaba ligado en su alma a bajar a Jerusalén, a mostrar su trabajo. La obediencia a Dios, aunque te haga pasar por el desierto y por el fuego, es vital. Es vital. Bien, déjame darte 3 consejos. 3 consejos para que dejes de vivir en la carne. Dejes de conocer tu vida en la carne. De nuevo, porque la carne no te va a dejar dormir en la noche cuando no tengas plata. La carne no te va a dejar vivir en tu matrimonio en paz. La carne no te va a dejar ser feliz con tu esposa. La carne no te va a dejar ser feliz con tu hija. La carne no te va a dejar ser feliz con tu mamá. La carne no te va a dejar ser feliz con tu pastor. La carne no te va a dejar ser feliz en tu trabajo. ¿Cómo podemos comenzar a discernir las cosas en el espíritu? Número 1. Creo que Romanos 8, 28 y 29. Le voy a pedir a Zoraida que lo lea, Romanos 8, 28.
cómo discernir tu entorno. Romanos 8, 28 y 29. Deja de ver tu vida en la carne, deja de ver tu entorno en la carne, deja de ver a tu familia en la carne. A nadie conozco, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Diga conmigo, a nadie. Diga conmigo, a nadie, a nadie. Usted no tiene que estar conmigo porque le caigo bien. Usted tiene que estar conmigo porque su vida conmigo le bendice su espíritu. Gracias por su alegría. Su entusiasmo me tiene Amén. feliz. Diga amén, diga ay, diga algo. Pues Uy. recuerden que 2 Corintios 5:16 no lo escribí yo, lo escribió el Señor. A nadie conozco, según Por eso cuando alguien me viene a contar el pasado de alguien, a mí no me importa, te lo digo de verdad. No me importa, a lo mejor fuiste un coquero, a lo mejor Jesús fue un traficante de droga después de, no sé. Porque a lo mejor Jesús fue ayudante de Pablo Escobar, no lo sé. A lo mejor Julie mató 4 viejas en el camino. A lo mejor Andrew, en su afán de defender el edificio, le pegó 5 tiros a alguien. Es que está en el pasado. Pasó porque no puedo. A lo mejor Andrés Caicedo, no sé, viejo, era microtraficante. De la moto. A lo mejor era el de la moto, viejo. A lo mejor, no sé, viejo, no sé. O sea, porque no puedo definir la vida de alguien según la carne. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? O sea, según en el Espíritu hay un plan perfecto que sigue corriendo en tu vida. Den un Aleluya. aplauso al Señor por eso. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios que nuestra vida no es según la carne? Dios usa tu carne. Dios usa tus quebrantos, Dios usa tus errores, Dios usa los hijos que todavía no viven contigo para formar a Cristo dentro de ti. Vas a tener que discernir tu vida en el Espíritu, en serio, en serio. Yo voy para 60 años, viejo, 60 años. No puedo creer en qué momento envejecí. No, o sea, no puedo creerlo. Cuando veo al general Jorge, digo, este es un chiporro, es un tipo joven. Cuando veo a Zoraida, digo, esta es una chica joven. Zoraida no está diciendo amén, no se lo está creyendo. Cuando ve, no sé, yo digo, Dios mío, me encantaría tener la juventud de Andrew. La juventud de Andrew, la belleza de Jorgito, no sé. Lo flaco de Manuel. Aleluya. Los flacos de Jaimito. Los flacos de Jaimito. Está exagerando, La inteligencia de Alberto. Me encantaría ir armándome, pero envejecí. Entonces, si yo me pongo a mirar mi vida según la carne, soy un completo fracaso, viejo. Pero detrás de eso, Dios está creciendo. Uy. Amén. ¿Cuántos de ustedes fracasaron en relaciones, viejo? Y ahí tienen una hoja de vida más fea y cochina. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y te toca contar la historia y a lo mejor te pegaste tu adulterio por ahí de por medio, no lo sabe nadie. Una hoja de vida, una hoja de ruta calentuchina. ¿Cuántos de ustedes convivieron con... No, mejor no sigo. Uy, no voy a seguir en esto. Pero yo no puedo decirte nada. Porque esa es tu vida. Aleluya. Según la carne. O que alguien diga amén a eso, por favor. Que alguien diga amén a eso. Es tu vida Amén. según la carne. Esto es glorioso. ¿Cuántos creen que el discipulado de hoy nos libera de
conocer las cosas según la carne. Amén. Ya no más, ya no más. Dios se está moviendo detrás de ti. Lo primero que tiene, y voy a terminando, me quedan 5 minutos. Léeme, por favor, Zoraida, Romanos 8, 28, 29. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Perdón, Esto es, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? todas. ¿El divorcio te ayuda bien? Amén. Zoraida es viuda. Perdóname, Zoraida, que hable de ti. Yo me imagino la cantidad de lágrimas que derramó. Me imagino que, o sea, nadie se pone en los zapatos de Sori. Más fácil es un divorcio, dice la ciencia, que estar viuda. Claro, Porque el total. divorcio, usted tiene a alguien a quien odiar. La vieja está por allá y que Dios la bendiga, pero lejos de mí. Pero se le murió al marido. Eso es duro. Eso es duro. Dice todas las cosas. ¿Cómo te va a ayudar a bien una cárcel? ¿Cómo te va a ayudar a bien un fracaso? ¿Cómo te va a ayudar a bien? Pero la Biblia dice todas las cosas. ¿Por qué más dice Zoraida? Bueno, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Momento, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Ser hechos Jorge. conforme a su imagen y semejanza de ser Dios hechos no al... tiene 20 propósitos. Dios tiene solo un propósito. Versículo 29. ¿Cuál Porque es a los el propósito? ¿Cuál es el propósito que hace que todas las cosas me ayuden a bien? ¿Cuál es el propósito que hace que todos mis fracasos, mis dolores de parto, mis errores y aún todo lo bueno, cuál es el propósito que hace que todo lo bueno me ayude a bien? Zoraida, ¿cuál es? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que el propósito. ¿Aló? Cristo en mí. O sea que el propósito. Es que Cristo sea formado en ti. Amén. Y amén. Por eso no puedo discernir según la carne la vida de nadie. Porque Dios está llevando adelante el único propósito que Él tiene para nosotros, porque el resto son asignaciones. Y ese propósito. O sea que tú no puedes discernir. No puedes discernir a Jorge, yo no puedo discernir a mi esposa, no puedes discernir a Ina, no puedo discernir a mi esposa según la carne, porque Dios está usando la vida de mi esposa para que Cristo sea formado en mí. ¡Oh! Que alguien diga aleluya aquí. Aleluya. Finanzas, por medio de tus finanzas, Cristo está siendo formado en ti. Por medio de ese hijo difícil, Cristo está siendo formado en ti. Gloria a Dios. Por medio de las situaciones en la iglesia, Cristo está cumpliendo su propósito, está probando la fidelidad. Cristo está siendo formado en mí. Si tú me vas a discernir según la carne, estás perdido conmigo. Te voy a decepcionar, te voy a fallar, mi carne es un velo. Pero si tú puedes ver en el apóstol un hombre de Dios que está en proceso de formación, que tiene una palabra revelada de Dios por misericordia para ti, Dios mío, ahí comienza el propósito de Dios en ti. Si no veas a una hija rebelde, ve a una hija que Dios está formando algo en ti y que esa hija va a llegar rendida a los pies de Cristo. Ese hijo va a llegar, ese hijo que no has podido criar,
va a llegar a los pies de Cristo. Esa hija que no has podido formar va a llegar a los pies de Cristo, porque Dios está siendo formado en ti. El propósito de propósito. Mi vida no la puedo discernir en la carne. Mis fracasos no son discernibles en la carne, porque ya no conozco a nadie según la carne. Dios tiene un propósito. Oh, yo quiero que inclines tu cabeza. Déjame orar por ese propósito oculto que estaba oculto hasta el día de hoy, Cristo formándose en ti. Yo quiero pedirte que descanses esta mañana. Que esta mañana tú digas, Dios está formando a Cristo en mí. A lo mejor siento que tengo una vida miserable. A lo mejor mi hoja de ruta es miserable. Mi hoja de vida es miserable. Pero ya me cansé de discernir mi vida en la carne. Si no, voy a tener que renunciar a la iglesia. Si no, te voy a tener que renunciar a mi apóstol. Voy a tener que renunciar a mi profeta. Voy a tener que renunciar a mi familia. Si yo discierno mi vida según mi carne, colapso. Pero Dios tiene un propósito, y ese propósito es que Dios está formando en ellos. Inclina tu cabeza, Padre, impongo mis manos a la distancia. Te pido perdón porque creemos que esto es una religión, y esto jamás ha sido una religión. Esto tiene que ver con la vida eterna. Esto tiene que ver con rendir mi vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que su obra sea perfecta en mí. Perdónanos por no considerarte en nuestra vida. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Y en esta mañana, Señor, renuncio a ver mi vida en la carne. Diga conmigo, renuncio. Repita conmigo, renuncio a ver mi vida en la carne. Renuncio a ver la gente que amo en la carne. Renuncio a ver a mi apóstol en la carne, a mi profeta Cintia en la carne. Renuncio a ver este discipulado en la carne. Renuncio a ver a mi esposo en la carne con tantos defectos que le veo. A mis hijos renuncio. Dios está usando la vida de mi familia para formar a Cristo. Ya a nadie conozco según la carne, aún las exigencias de la iglesia. Conéctate a la hora, diezma, ofrenda, sírveme. Aún eso está formando a Cristo en mí. Oh, Ramashita, la vasaya, Sora, Kriba, Sheta. Esposa, sigue la oración. Que masaya, sonda, tira, vía, saya. Padre, cuántas caídas, cuántos errores, cuántas discusiones, cuántas partidas innecesarias, Señor, hubiéramos evitado si tan solo, Señor, lo hubiésemos visto en el Espíritu, Señor. ¿Cuántas veces hemos juzgado, Padre, Señor? Hemos reaccionado mal, Señor, porque vemos según la carne. Padre, gracias por esta palabra. Sin duda, Señor, ha entrado a nosotros, Señor, y estoy segura que desde este día en adelante, Padre, las dificultades que tengamos que enfrentar, los problemas que tengamos que enfrentar, las discusiones familiares que tengamos que enfrentar, Señor. Vamos a reaccionar completamente diferente, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, que nuestra lucha no es contra carne. Así que desde este día en adelante no vamos a ver más según la carne, Señor, porque aún las cosas perversas, aún las cosas crueles, Señor, aún los dolores más grandes que tenemos que enfrentar, Señor, está siendo formado Cristo en nosotros. Padre, te damos el honor, te damos la gloria, Señor. Padre, si es necesario que de aquí salgamos a pedir perdón, Señor. A esa persona que ofendimos, a esa persona, Señor, que le dimos la espalda, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que de aquí salgamos también a nuestra oración íntima, Padre.
hacer un compromiso contigo, hacer un pacto contigo. Gracias, 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 Señor. Te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque si bien, Padre, si bien tú dijiste que en este mundo enfrentaríamos aflicciones, pero tú has vencido el mundo. Hoy, Señor, damos un paso hacia adelante, Señor. Hoy damos un paso, Señor, en este proceso que es matar nuestra carne, Señor. Y no solamente la de nosotros mismos, sino, Señor, dejar de ver todo según la carne, Padre. Dejar de ver los defectos, dejar de ver el error, dejar de ver el problema en mi hermano, Señor, en mi esposo, en mis hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este momento tú estés colocando en la mente, en los pensamientos, Señor, de todos los que estamos aquí, Señor, aquellas situaciones, Señor, que tenemos que empezar a manejar según el Espíritu, Señor, que tenemos que empezar a reaccionar como Cristo reaccionaría. Oh Padre, aún así, Señor, si nosotros te amamos es porque tú nos amaste primero. Si nos estás enseñando esta palabra es porque tú no viste nuestra carne, porque tú no viste el barro en el que estábamos, porque tú no viste el pecado que no queríamos soltar, Señor. Tú viste lo que harías de nosotros. Tú nos viste en el Espíritu. Tú viste esos futuros intercesores. Tú viste esos futuros obreros, Señor. Gracias. Gracias porque también tú no nos viste según la carne, Señor, porque según la carne merecíamos la muerte, según la carne merecíamos el infierno por la eternidad, Padre. Tú nos viste según el Espíritu y por eso es que estamos aquí, Señor. Gracias, gracias por esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este mensaje va a salir en 15 minutos más, va a salir resumido. Páseselo a la gente. No se mete en el proceso de otros. ¿Me escuchó lo que acabo de decir? No se meta en procesos ajenos. No lo haga, no lo haga. Porque usted, si se mete en procesos ajenos, usted está viendo el proceso según la carne. No lo haga. Deje que Dios tome el control del corazón de la gente. No hable nunca mal de nadie, nunca, porque usted no conoce el proceso de la otra persona. Pero no se meta en procesos, porque usted tiene su propio proceso. Les animo cariñosamente a que se suscriban a la página de YouTube Apóstol José Miguel Cáceres. Este mensaje que se llama No conocer a nadie según la carne va a quedar en Fundamentos Comunión. Multiplíquelo. Yo creo que mucha gente va a sentir esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Al saber que no puede definir según su vida, según la carne. Así que gracias por prestarnos sus oídos. Cuando se suscriba al canal, póngale like a los videos. Yo sé que va a ser de mucha bendición. Haga que este video sea viral.